Quiero que abra su Biblia en Lucas capítulo 18, ténganlo ahí. Hemos hablado de las 7 formas en las que puede uno ayunar. Y qué maravilloso es que hay diferentes maneras que uno puede hacerlo. Y hablamos de eso. Si usted no ha podido oír, trate de escucharlo porque es muy beneficioso ayunar. Hoy quiero hablarle de los propósitos del ayuno que Dios instituyó. Y cómo vemos cuando escudriñamos las Escrituras de cómo fue beneficioso el ayunar. Bueno, ayunar, dijimos, es abstenerse total o parcialmente de alimentos sólidos. Se puede usar agua en unos casos y en otros casos no, que es el ayuno más completo. También es privarse de algún gusto o privarse de algún deleite. Eso es ayunar. También podemos decir que el ayuno es un ejercicio espiritual cuando se practica en armonía con las Escrituras. Porque eso es lo que desea el Señor para que tenga efecto. Incluso es una llave para abrir las puertas de grandes bendiciones. Imagínense. O sea, si la iglesia, y eso es lo que tenemos que sentir nosotros, ayunara más, provocara más su vida para hacer ese ejercicio, de seguro tuviéramos muchos beneficios. Y yo creo que los vamos a tener porque estamos entrando en eso ahora. Por eso, hermano, el ayuno, como el diezmo era legal, instituido, el ayuno se hacía un día obligatorio en el año para toda la nación. Fíjese, así era allá. Lo triste es que el legalismo lo deformó y dejó la guianza del Espíritu Santo y de la palabra, a tal grado que incorporó 2 días a la semana. Que eso no estaba instituido, pero los fariseos lo instituyeron. Y dice la Biblia así, para ir entrando en detalles, Lucas 18:11 dice: y el fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos, publicano. Yo ayuno, 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será exaltado. ¿Oyó? Jesús no aprobó la actitud del fariseo. ¿Por qué? Porque el ayuno también lo habían puesto como una normativa y disciplina a la par del diezmo. En otras palabras, ya no era un deleite el ayuno, sino que era una obligación. Cuando realmente el ayuno debe de ser algo deleitoso, algo que, hermano, sabe uno que va a traer un resultado positivo. Por lo tanto, uno cuando hace el ayuno debe de estar de esa manera, o sea, gozoso, alegre, porque ya cambió la normativa que existía y que había. ¿Por qué le digo todo esto? Porque en una ocasión los discípulos de Juan se enojaron con Jesús porque sus discípulos no ayunaban en la normativa legal. O sea, no lo hacían como la ley lo hacía. Y mire qué tremendo, porque en Mateo capítulo 9, léalo ahí en la pantalla para que no me pierda el hilo. Dice así, Mateo 9:14, dice la escritura así. Vamos a ver, 9:14, sí, Mateo 9:14, ¿verdad?
Se me queda viendo al varón. Ya no, yo Marcos tengo, por eso qué raro que no me... Yo veo a él porque él sabe la cita que le di y se pone así el varón. Bueno, 9:14 dice, entonces se acercaron los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Oiga, esto es muy importante. Note, los discípulos de Juan habían caído en el legalismo. ¿Por qué? Porque observaban cada paso de los discípulos de la gracia. Es como que los andaban espiando y decían, mira, estos tipos no ayunan, pues, y andan con Jesús. ¿Por qué? Lo tremendo es que el Señor les contestó y les explicó que no es que no hay que ayunar, sino que en la gracia iba a ser diferente. En la nueva dispensación se iba a ver de otra manera el ayuno. Versículo 15 dice, de ese mismo capítulo, dice, y Jesús les dijo, oiga esto, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. De luto es porque la carne, hermano, la aplacas cuando ayunas. Es tremendo, pero es algo extraordinario porque cuando uno lo hace consciente, entra a otra actitud con el Señor. El cuerpo mismo, hermano, es como que se vuelve uno en el espíritu, se vuelve bien fuerte. Y el cuerpo entra como en un luto porque no le está dando el deleite deseado. Pero note usted, en otras palabras, esto quiere decir, miren, les dijo el Señor, mientras yo esté haciendo los nuevos preparativos del nuevo cambio dispensacional, ellos no pueden ayunar. Después lo van a hacer, después lo harán. También les quiso decir que después de su partida, después de su resurrección, los discípulos iban a ayunar en otra actitud nueva. Y por eso sigue el versículo 16 y 17 de Mateo 9 y dice, y nadie pone, oiga bien, y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Oyó, en otras palabras, el Señor dijo, no es prudente intentar poner algo viejo algo viejo en el sistema, o sea, parches del nuevo sistema. No es bueno ponerle al sistema viejo parches nuevos. Entonces, lo que iba a cambiar, ¿verdad?, del ayuno era la forma. Ponga cuidado a esto. Era la forma, no el resultado que provoca ayunar, sino era la forma que, hermano querido, era la que iba a tener un cambio en la dispensación. Y eso es tremendo porque ahora lo ibas a hacer ya no obligatoriamente, sino por amor, por necesidad de Dios. Porque es por necesidad de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque el propósito del ayuno en el antiguo pacto como en el nuevo es alcanzar favores espirituales y en algunos casos materiales, conforme a la necesidad que se iba a presentar o se va a presentar en la vida tuya. También en el Antiguo Testamento podemos ver que los ayunos se hacían para confesar pecados o aplacar el enojo de Dios. Esa era la forma que se tenía que hacer. Entonces ahora tiene que ser un deleite hacerlo. Por eso lo puso el Señor de dos maneras ahí y dice, hermano, claramente de que el fariseo había legalizado y lo había hecho como hacían el diezmo, o sea que lo había metido en un solo combo.
Pero realmente el resultado de ambas cosas, ya sea de diezmar o de ayunar, era porque yo tengo necesidad de Dios. Y por eso es que ahora cuando usted hace y diezma y ayuna, lo hace por un sentido de amor grande que tiene al Señor y a su obra. Esa es la razón del por qué lo hacemos de esa manera. También podemos ver acá que en la calamidad se proclamaba ayunos. Quiere decir que hay momentos en donde si hay una calamidad en algún lugar, en alguna familia o en algún sector, uno puede hacerlo. Lo triste es que en el transcurso del tiempo, el sentido del verdadero ayuno se perdió. ¿Por qué? Porque se cayó en religiosidad, en ritos y ceremonias vacías. En otras palabras, el pueblo ayunaba sin un cambio genuino de corazón. Es decir, ayunaban para sus propios propósitos y no los propósitos de Dios. Por eso es que el Señor en Zacarías les reprende y les dice ahí de esta manera, Zacarías capítulo 7, versículo 4 al 6, les dice: entonces vino a mí la palabra del Señor de los ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes y di, cuando ayunabais y os lamentabais en el quinto y en el séptimo mes durante estos 70 años, ¿ayunabais en verdad por mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Oye, esto quiere decir que Israel había cambiado la forma correcta, el sentido verdadero del ayuno. Ahora, en el nuevo pacto, el ayuno iba a tomar otro giro diferente. Por eso se cambió el sacerdocio y se cambió la ley. Pero note que los efectos no cambiaron. En otras palabras, para la nueva criatura en Cristo, el ayuno no iba a ser diferente, o sea que el ayuno iba a ser diferente. Es decir, ya no iba a ser intercambio por favores materiales solamente. Porque allá cuando se ayunaba era por hacer un intercambio. ¿Me explico? Mire, el ayuno del nuevo pacto tiene como propósito principal atraer bendición espiritual, liberación espiritual, fortaleza espiritual o en algunos casos liberación por enfermedad. Porque como dijimos, hay enfermedades que las provoca el enemigo y hay otras que se provocan en el cuerpo, que son por la ancianidad, que son por los años, ¿verdad? Pero hay enfermedades como aquella mujer de los 12 años o la otra de los 18 años, que era un espíritu que la atormentaba. Y ese ya era un espíritu de enfermedad. Y eso, hermano, para eso usted puede hacer un ayuno también. Para que así de esa manera Dios se pueda glorificar en la vida de la persona. Por eso cuando usted no sienta al Señor también y el gozo se le haya apagado, esto es muy importante, mire, vuélvase al ayuno. Eso le quiso decir el Señor a los discípulos de Juan. Ahí en Mateo 9, quiero que lo leamos de nuevo, que 9:15, cuando les dice de esta manera. Oiga esto, por favor. Dice: y Jesús les dijo: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Esto quiere decir, cuando estén tristes o enlutados o en tribulación, lo van a hacer. Esto implica que cuando hay necesidades y tú sientes bajoneado tu espíritu o te sientes débil, ¿verdad? Espiritualmente sientes que has perdido empuje, que has perdido fuerza, que hermano querido, te sientes medio raro, que ya le huyes a la vida espiritual. Entonces es cuando, hermano, tú debes de despertar y entregarle un ayuno al Señor.
para que te vuelva la renovación, para que te renueve de nuevo y vuelvas otra vuelta a emprender el camino que Dios te ha mostrado para que sigas adelante. Ahora, el ayuno del nuevo pacto también es sugerido, no instituido o obligado como en el Antiguo Testamento. Entonces, usted puede ayunar cuantas veces quiera o no hacerlo. Pero lo que estoy hablando es de los beneficios que puede tener el hacerlo. Mire, el ayuno del nuevo pacto debe de expresar nuestra necesidad de Dios. Y que en la comunión del Espíritu Santo nos guíe a practicarlo. Nos guíe y decirle, Señor, ¿por qué quieres que ayune? ¿O por qué quieres que convoque a la oración y al ayuno en este día? Como en esta semana que vamos a estar ayunando también. Entonces el Espíritu Santo mira la necesidad, suelta la palabra a nuestro corazón y de esa manera podemos hacerlo, pero no como una obligación impuesta. Por eso es que le preguntamos al pueblo si quiere hacerlo, para que sienta deleite, porque yo bien puedo decir, hermana, ayúdame por favor, usted, pero no. Entonces ya el otro, dice, yo no puedo ni ayudar, o yo no quiero hacerlo. Pero qué bueno es que cuando nos prestamos para hacer ayunos de esta clase, entonces el Señor se glorifica. Ahora, voy a darle algunos ejemplos de personas que se dejaron guiar por el Espíritu Santo para hacer ayunos espirituales. Por ejemplo, David hizo ayunos para que Dios sanara enfermedades de sus amigos, fíjese, o de su gente. En el Salmo 35:13, para confirmarle y que uno puede hacerlo también, dice así, Salmo 35:13, pero yo cuando ellos estaban enfermos, vestía de cilicio, humillé mi alma con ayuno y mi oración se repetía en mi pecho. Wow. Quiere decir que uno puede hacer ayunos por familias, puede hacer ayunos por hermanos, puede hacer ayunos por su pastor, puede hacer ayunos, hermano querido, por algún familiar, sin que ni siquiera se dé cuenta. Pero de seguro puede ser efectivo ese ayuno, porque puede romper algún yugo, puede romper, mire hermano, alguna cosa que esté cautiva ahí. Si nosotros pudiéramos entender la dimensión de riqueza que hay en el ayunar, se lo aseguro que ayunáramos más frecuentemente. Pero como ahora nadie te está obligando a hacerlo, a veces dejamos ese ejercicio espiritual. Y eso ya, hermano querido, hace que la persona no se desarrolle adecuadamente dentro de la vida espiritual, porque falta tal vez ese pedacito. También podemos ayunar por alguien en específico que va a presentar un caso en la justicia. Es decir, alguien viene y dice, mira hermano, fíjese que voy a presentar un caso tremendo en la justicia. Entonces usted viene con nosotros y quizás es un caso fuerte, o quizás para ganar un juicio que es justo, o para parar un juicio. Entonces, como en este caso de Esther 4, era para que Dios se glorificara, hermano, y parara, hermano, al rey de agredir al pueblo de Israel. Entonces, hay momentos en donde puede llegar usted con su pastor y decirle, mira pastor, fíjate que tenemos esto. Bueno, pongámonos en ayuno, hermano. Muy pocos se acercan así, y a veces nos resulta porque no nos acercamos. Porque podríamos decir, por ejemplo, mire hermano, hay un caso así, ¿cuántos quieren que ayunemos para que este caso se resuelva? Y ahí, hermano, nos ponemos las pilas, y aquí tenemos gente de Dios, pues hoy, mire, llenamos todos los 7 días. Quiere decir que ese ayuno que podemos estar haciendo, hermano, puede traer un gran resultado. Esther, capítulo 4, se lo voy a leer si quiere, porque va a ser un poco difícil que lo encuentre, pero si lo encuentra, encuéntralo rápido.
Esther 4, y si no en la pantalla es más fácil. Esther 4, versículo 15 al 16 dice: y Esther les dijo que respondieran a Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. Y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Y si perezco, perezco. Wow, oiga. Esto nos muestra que el que anda en el Espíritu no está bajo leyes. ¿Por qué? Porque está con el que hizo las leyes, que es el Cristo, el Padre de la gloria. ¿Por qué le digo todo esto? Porque las leyes del rey Asuero no se podía ir en ayuno delante de él, porque era perecer. Pero delante de nuestro Señor sí podemos hacerlo. Y por eso es que esta mujer se atrevió. Dijo: ¿qué me importa a mí? Yo voy a ayunar delante de la presencia de Dios del cielo y Él nos va a ayudar. Y el resultado, positivo. Entonces podemos, yo diría, hermano, que hay diversos casos dentro de la congregación y que es bueno o sería bueno aportarlos. Y decir: hermano, ¿no le parece que podemos ayunar por esto? Y vamos a anotar y vamos a tenerlo en lista. Y si cuando el Señor nos diga, y ¡pum!, lo ponemos, hermano. Yo creo que eso nos va a traer efectividad en muchas cosas. ¿Me entiende? O por alguien que va a ser operado, o por alguien que está, hermano, en un momento crítico. O sea, a la iglesia le falta eso y debemos de ponerlo en acción. O sea, debemos de incorporarlo, mejor dicho, dentro de nuestras oraciones. Aunque nosotros oramos innegablemente los martes, los jueves estamos en culto de oración, pero es bueno hacer ayunos. Otro de los propósitos por el cual podemos ayunar es para que Dios pare un juicio. Por ejemplo, la ciudad de Nínive estaba bajo juicio decretado, pero un ayuno en humillación lo paró y su rey y su pueblo fueron perdonados. O sea, note que ya había un juicio decretado para la ciudad, un juicio de destrucción en este caso, ya no un juicio de presentarlo a la ley como en el caso que leímos. Esto ya es un juicio que ya Dios había decretado que le sucedería a Nínive. Lo tremendo es que después de esa generación, y esto es muy tremendo, Nínive se volvió a prostituir espiritualmente y el Señor mandó juicio. Y ahí sí le cayó juicio a Nínive. Nahum hubiera sido el libro que Jonás hubiera querido escribir, porque en Nahum vemos la destrucción total de Nínive. Y me impacta, hermano, y me impacta lo que dice, porque me fui a leer Nahum una vez más. A mí me encanta leer a veces cuando hay una referencia así, y fui a leer a Nahum, y hay un versículo que me impactó, hermano, que como que nunca lo hubiera leído, porque a veces uno lee y a veces vuelve a leer y pareciera que no, hasta que viene el rema. Pero usted sabe que a Nínive, por la maldad, pues Nínive tenía maldad. Ahora me doy cuenta de la maldad de la prostitución espiritual que tenía en gran manera. Y dice un versículo, dice: y te voy a perseguir aún hasta en las tinieblas. Wow, qué bárbaro. Oiga eso, hermano. Pero si usted nota, lo tremendo es que en la generación de Jonás, un ayuno paró el juicio, porque el rey se humilló con toda su gente. Qué tremendo. O sea, como que el rey era consciente de la maldad que había ahí. Por eso dice, y se lo leo yo, en Jonás capítulo 3, versículo 9 al 10, dice: ¿quién sabe? Dice el rey, quizás Dios se vuelva y se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos.
Y vio Dios sus acciones. Oiga esto, por favor. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que le haría, y no lo hizo. Notó lo que puede provocar un ayuno. Notó lo que puede provocar este ejercicio espiritual, hermano, que miles de cristianos lo han perdido por no hacerlo. Aparte, Dios dejó formas, como las vimos, para que pudiéramos practicarlo. Yo estoy impactado de eso. A mí el Señor me está llamando a eso tremendamente, hermano. Y yo creo que la iglesia debe de unirse a ese espíritu. Porque el ayuno nos va a permitir, hermano, tener fuerzas en el espíritu. En los momentos críticos, en los momentos difíciles, en los momentos duros. Y nos va a permitir encontrar el favor de Dios. Porque si lo encontraron todos estos idólatras, porque estos eran idólatras terribles. Cuando usted lee lo que era Nínive, después de cuando partió esta generación, porque Dios esperó que se fuera toda esta generación que ayunó para poder traer el juicio que había decretado. Quiere decir que de todos modos Nínive no, o sea que no se salvó, pero se salvó la generación que estaba ahí. Qué tremendo, hermano. Y si usted lo analiza, es impresionante. Entonces esto quiere decir, hermano, que un ayuno dirigido bajo un espíritu total de humillación mueve la misericordia de Dios para una ciudad, hasta que saca al justo, hasta que sacó al que en este caso ayunó. Esto es como la experiencia de Lot, ¿no? Hasta que sacó al último justo de ahí. Aunque ahí no se ayunó, pero lo que trato de decir es la figura, ¿no? Hasta que sacó el último justo, entonces cayó juicio sobre Sodoma. Esto nos enseña también de que hasta que se vaya el último lavado con la sangre de Cristo en el arrebatamiento, ¿verdad? O si es salvo, es llevado hacia el cielo, caerá juicio sobre la tierra. O sea, tienen que sacar a todo el que ha sido lavado por Cristo, hermano. Entonces, cuando lo saquen y volemos, viene juicio a la tierra. Entonces, el ayuno es una llave para alcanzar grandes beneficios. Ojalá usted lo entienda, lo practique. Mire, ¿sabe qué es saludable? Hacer ayunos con legumbres. Eso es saludable incluso hasta para el cuerpo mismo. Para mientras empieza usted a hacer ayunos sin agua o con agua. Por eso Joel proclamó una tremenda verdad, hermano, que alcanza hasta nuestros días. Joel capítulo 2, versículo 12 al 14, quiero que vaya conmigo. Mire esta gran verdad que habló Joel ahí. Y esto va dirigido exclusivamente al pueblo de Dios. Dice así: aún ahora declara el Señor, Joel 2:12, volveos a mí. Otra versión dice, que me gusta, dice: convertíos a mí de todo corazón con ayuno, lloro y llanto. ¿Oye? Convertirse al Señor es una sola vez. No, perdón, hacerse cristiano es una sola vez. Pero uno puede convertirse, puede renovarse cuantas veces quiera delante de su presencia durante la vida que tiene aquí en la tierra viviendo para el Señor. Por eso el Señor le llama aquí y le dice: volveos a mí, convertíos de todo vuestro corazón con ayuno, llanto y lamento. En otra dice lloro. Mire, hermano, cómo está el Señor llamándonos a hacer este ejercicio. Y sigue: rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos,
como lo hacían aquellos rasgaban sus vestidos. Pero no, dice el Señor, ahora rasgad vuestros corazones, está hablando espiritualmente, volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir mal. Oiga eso, por favor. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará tras sí, oiga, bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor vuestro Dios? Esto quiere decir, estos versículos para entender, que el ayuno aceptado por el Señor va a mostrar una señal. En este caso, libación, como dice ahí, cereal. En el caso de nosotros será otra cosa. Pero el ayuno aceptado por el Señor, repito, va a mostrar una señal de que Él ha escuchado y que la relación también ha sido restablecida con la persona. Es decir, el Señor va a favorecer porque nos hemos vuelto a Él con todo nuestro corazón, con ayuno, con lloro, con llanto. Por eso es que cuando usted tenga ganas de llorar, llore ante la presencia del Señor. No sé si a usted le ha pasado, hay momentos en que uno está solo con el Señor. Ahí, hermano, y a mí, yo lloro bastante. Pero uno debe de hacerlo delante de la presencia de Dios, para que Él se glorifique en la vida, hermano, de uno, en la vida de la familia, en la vida de la iglesia, en la vida de todos aquellos que uno ama. Otro de los propósitos por el cual se debe de ayunar es porque hay géneros de demonios que no salen si no es con ayuno y oración, hermano. A mí me ha estado insistiendo el Señor con eso. Hay situaciones que no van a ser liberadas porque hay demonios que solo salen de esa manera. Por eso es que el Señor les dijo a los discípulos allá en Marcos 9:29, les dijo: esta clase con nada puede salir sino con oración y ayuno, dicen otras versiones. Otras solo dicen oración. ¿Notó? Oración y ayuno. Entonces hay un género de demonios que no se va a ir hasta que hagamos un ayuno. No va a dejar de molestarte o obstruirte o, hermano querido, hacerte una persona inútil, si no lo combates de esa manera. Un género es porque existen diversas clases de demonios. Como esta clase es tremenda, el Señor mismo lo está confirmando ahí. Por eso, hermano, también podemos decir que tal vez hay situaciones que no se arreglan en el hogar, en el trabajo, en la empresa, en la vida, porque solo a través de un ayuno se libera. O sea, debemos de discernir y decir: bueno, Señor, esta situación no se ha podido liberar. Entonces quizás Dios está diciendo: hijo, ayuna por esa situación. Ayuna por esa situación porque tú puedes decir: he tratado de esta manera, he tratado de la otra manera. O, hermano, empiezas a ver que no hay una respuesta. Entonces esto quiere decir que hay un demonio ahí que va a salir solamente con ayuno y oración. No hay otra forma. Hay situaciones que solo así son liberadas. Yo lo he experimentado, hermano, porque hay géneros que solo así, de esa manera, tienen que salir. Incluso, mire, el mundo está engañado por el diablo. ¿Por qué? Porque los hace ir a centros espirituales y a otros dioses, y no al Dios que tiene la dirección correcta para que le ayude. Porque quizás esa situación que está viviendo el mundo, hermano, solo puede ser liberado a través de un ayuno y oración de los hijos verdaderos de Dios. Porque solo así va a salir. ¿Me explico?
No va a salir de otra manera. Y hay gente que va a la brujería, a la hechicería y anda, hermano, queriendo arreglar su problema. Cuando en realidad ese problema no se va a resolver si no vamos a la fuente correcta, que es Dios. Y le pedimos a una iglesia que predique el verdadero evangelio que le ayude. Y de seguro el pastor va a discernir ahí, va a decir, no, ese va a salir solo con oración y ayuno. Venite, vamos a ayudar, y se proclama el ayuno, hermano. ¿Me entiende lo que le quiero decir? ¿Por qué cree que hay, mire, hoy hay pero cantidad de orureros, de hermano, de magia negra, magia blanca, hasta en la radio? Y ahí va la gente, hermano, buscando endemoniarse más. Porque Satanás a veces resuelve ciertas cosas entre comillas, pero es para después, hermano, para después cobrártelo y reclamarte. Porque después que él le da el dulce a la gente, después le reclama su alma. Sí, cuántos, hermano, impresionantemente incluso han muerto. Recuerdo este gran artista, me impactó, nunca pensé que este artista hubiera estado metido en eso, ¿verdad? Que tremendo actor. ¿Cómo se llama este hombre que era bien chistoso? Matías. No, Matías es otro endemoniado. No, el que digo yo es se me fue, hombre. Que hacía de chiste bastante, que se vistió un día de la abuela, que era la mujer. ¿Cómo se llamaba este hombre? Que acaba de morir el año pasado. ¿Cómo se llamaba? Tremendo hombre, pero este hombre le entregó su alma a Satanás. Ahorita me voy a acordar. Y diciéndole, él confesó, porque dejó una carta después de suicidarse. Él confesó de que él tenía, él quería ser famoso. Entonces él le entregó su vida, hizo un pacto. Ahí está la palabra. Hizo un pacto con Satanás, y después, cuando lo llevó a la cima, ¿verdad?, lo metió a la droga, lo hizo pedazos Satanás. Y él mismo confesó de que Satanás le reclamaba su alma. ¿Quién? Luz. No, ese nombre, ese es otro endemoniado, vos, Pablo. No, extranjero. Robin Williams, ese. No sé si usted lo ha visto, es un tremendo actor. Robin Williams. Ese hombre, hermano, escribió una carta diciendo de que Satanás le pedía el alma, y él se quería apartar. Quería, ya no quería abrocar, romper ese pacto, pero no pudo romperlo. Y lo llevó a suicidarse. Fíjese, hermano, qué tremendo. Y eso es lo que pasa cuando no conocemos el verdadero Dios y le entregamos por un plato de lenteja la vida a Satanás. Y Satanás es especialista en eso. ¿Cuántos hermanos han hecho pactos con el diablo y se han ido bien jóvenes de la tierra? Porque así como hay una entidad positiva, también hay una entidad negativa. O sea, así como hay un Dios verdadero, hay, hermano, un diablo que quiere también reclamar almas para llevárselas. Entonces, hay espíritus que son extremadamente malignos y fuertes, que solamente se van a ir, hermano, con la receta del ayuno y la oración. Solo así salen, hermano, como la de este muchacho que liberó Jesús. Estaba mudo. Solo así podía salir ese. Los discípulos habían echado demonios, pero a ese no lo podían echar. Y le preguntaron al Señor, ¿por qué no se fue? Porque ellos tenían, hermano, el Espíritu Santo y los usaba hasta la sombra de Pedro, pues.
Pero ese género le dijo, no se va a ir si ustedes no hacen ayuno. Quiere decir que hay cosas que debemos de descubrir para que todo espíritu inmundo, hermano, que está deteniendo la bendición de Dios sea quitado. Quizás puede ser en un negocio, o quizás que nuestros hijos están siendo estorbados y la bendición no les fluye en gran manera. Pues en el nombre de Jesús hagamos un ayuno, como hoy lo vamos a hacer estos 7 días, para que Dios bendiga en gran manera la vida de su pueblo, hermano, y dé ganancias para que sus hijos puedan vivir tranquilos. Bueno, vamos a orar para que Dios derrame un espíritu de ayuno y oración en nosotros, en la iglesia, para que podamos batallar. ¿Por qué? Porque en esta recta final lo vamos a necesitar para traer paz, liberación a nuestro hogar y a la familia. Lo vamos a necesitar. Quiero que cierre sus ojos usted delante del Señor y vamos a orar primero por aquellos que nos están viendo acá en YouTube. Usted que está ahí viéndonos, quizás usted no conoce al Señor, quizás sus problemas se han multiplicado, quizás está afligido, quizás no sabe qué hacer, está incluso con un problema tremendo que no ha podido resolver en la vida. Pero yo quiero orar por usted. Quizás usted nunca ha experimentado a Cristo, quizás nunca ha hecho la decisión correcta, pero este es el día que usted puede hacerlo. Este es el día que usted puede acercarse al Señor y Él de verdad puede hacer las cosas que nunca se han hecho durante toda la vida que ha vivido. Le digo porque muchos de los que estamos acá hemos experimentado esta bendición. Y este es el tiempo. Si usted no ha hecho esa decisión, sería bueno que la hiciera hoy. Solamente tiene que repetir una oración nada más, que yo le voy a decir. Solo eso. Y a partir de ahí empieza Dios a trabajar. Y se une a una iglesia. Venga, pase por acá, visítenos si quiere también, que va a ser una enorme bendición. Lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Pero si quiere recibir a Cristo, diga: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Te recibo como mi único y personal Salvador. Te pido que entres a mi corazón y quiero que me hagas nuevo. Perdona todos mis pecados y mis rebeliones. Y así, de esa manera, Señor, te entrego mi vida. Si tú has hecho esta oración, tenlo por seguro que ahora empieza el proceso. Va a venir una paz sobre ti, un descanso, porque la Biblia dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si estás caído también, vuélvete de nuevo. Quizás ese demonio que te hizo caer era porque no ayunaste, porque no hiciste lo correcto. Pero hoy Dios está hablándonos para volver otra vuelta, y así, de esa manera, encaminarnos de nuevo en este camino que Él nos ha emprendido. Y si hay una enfermedad por la cual estás batallando, pues quizás el Señor te está diciendo: hijo, ayuna. O por un familiar, por un padre, una madre, por alguien. Ahora es el tiempo. Vamos a orar. Primero vamos a orar por aquellos que se van a entregar al Señor. Padre, vengo delante de tu presencia, orando delante de ti, Señor. Te pido que te glorifiques de una manera en especial en aquellos que han recibido a Cristo. Perdónale sus pecados, borra sus rebeliones, entra a sus corazones y hazlo nuevo, Señor. Que en el nombre de Cristo Jesús, desde hoy puedan empezar a experimentar, Señor, la vida maravillosa que es vivir para ti, Padre. En el nombre de Jesús. Aquellos que están ahí, oh Dios del cielo, apartados, te pido que te glorifiques en ellos. Y que ahora, Señor, ellos puedan retomar de nuevo el camino que un día tomaron, Padre. En el nombre de Jesucristo. Aquellos que están enfermos también, Padre, glorifícate. Y guíalos, Señor, si es que hay que hacer un ayuno, para que así, de esa manera, esa enfermedad que los ha atormentado por muchos años pueda irse delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Padre, bendición hasta que sobreabunde, de salud,
de vida espiritual y también de vida material, Señor, en medio de tus hijos. En el nombre de Cristo. Amén.